Sabe que he estado meditando mucho, ¿no? Eh, Cuando María Magdalena, antes que Jesús la llamara, todos sabemos que María Magdalena eh, era una prostituta, ¿verdad? Según la palabra del Señor, una mujer que hacía cosas indebidas eh, delante de Dios. Sin embargo, esta María Magdalena fue transformada por el poder de Dios y después vemos más adelante que ella lloraba delante del Señor, incluso hasta con sus cabellos le enjugó los pies al Señor, ¿verdad? Vemos en la vida cotidiana nuestra, a nivel ya de iglesias, de las iglesias que yo he pertenecido, quizás una tal Juana, no Juana la loca. Ya cuando viene el Señor ya no era Juana la loca, sino Juana la hermana, la cristiana, la transformada, ¿no? Y voy a dar nombres así, pero no creo que estoy hablando de ustedes, ¿no? Quizás una María entregada al alcohol, entregada a cualquier vicio de esta sociedad en el mundo. Ya no es la María la drogadicta, sino ahora es María la hija de Dios, la creyente. Sabemos que en el mundo tenías el mismo nombre, pero Dios te transformó y cambió tu nombre a ser una persona no agradable delante de Dios, a ser una perla preciosa en las manos del Señor. Amén. Un Víctor Franco que antes estaba en el mundo, entregado a los placeres del mundo, ahora es cambiado por el Señor y transformado por la misericordia y la gracia del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros analizamos nuestras vidas. Cada uno de nosotros sabemos de dónde hemos salido. Cada uno de nosotros sabemos en qué situación nos encontrábamos antiguamente. Pero ahora, por la gracia de Dios, estamos en este lugar. Amén. ¿Cuántos somos agradecidos? Amén. Somos más que agradecidos con el Señor. Amén. Y esto me llevó, hermano, a tener una pequeña, mientras leía la Biblia, a hacer una comparación. Todos conocemos quién fue Jacob, ¿verdad? Jacob fue hermano de Esaú. Y Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas a su hermano, ¿verdad? Sabemos que la primogenitura es el primer hijo. Y el primer hijo siempre tenía los beneficios, según las costumbres judías, tenía el beneficio, ¿verdad? Muchos beneficios que le daban 3 veces más que los otros hijos. O 2 veces más le daban posesiones económicas o la situación económica, o quizás más ganado, quizás le pertenecía más porque era el primogénito. Sin embargo, a Esaú no le importó esto y le vendió a su hermano su primogenitura por un plato de lentejas, según la Biblia nos cuenta. Jacob, también cuando Jacob iba a morir, dice la Biblia que engañó a su padre, ¿verdad? Por eso le llaman, Jacob significa el suplantador, falso, una persona que no le agradaba a Dios en esta parte, ¿no? Porque suplantó al hermano. Sin embargo, él se ganó esa bendición de Dios, y es cuando Jacob bendice a su hijo, lo bendice, esta bendición le pertenecía a Esaú, pero se la ganó Jacob por medio de la madre. Todos sabemos la historia, ¿no? La madre le dijo: anda tú, para que Dios te bendiga a ti, prepara ese guiso de carne. Dice que le puso la ropa de su hermano, y cuando su padre le tocó los vellos, esto lo engañó totalmente, ¿no? Y el olor de la ropa mismo de Saúl hacía que su padre dudara, ¿no? Sin embargo, le dice: tú me estás hablando, pero tu voz me sale como que fuera Jacob. Dice: no, soy Esaú. Y comienza y lo engañó y recibe la bendición. Todo eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero quiero decirle que Dios más adelante le cambió el nombre a Jacob. Ya no era el impostor, ya no era el suplantador, ya no era el burlador, sino que ahora le llamó Israel. Y Israel, sabemos, es el que lucha con Dios, o Dios proveerá. Ese es el significado de Israel, el que lucha con Dios. Y esto me lleva, hermano, a pensar de que Jacob, acuérdese que como engañó a su hermano, como recibió la bendición,
su madre le dice, no me quiero quedar sin mis hijos, y lo hace huir, ¿verdad? Y se va y conoce él allá donde está su tío Labán, conoce a su esposa Rebeca, pero sin embargo también fue engañado, ¿verdad? Lo hicieron trabajar 7 años por una y después tuvo que trabajar otros 7 años por la otra, hasta que él se fue. Pero en ese trayecto de camino que él se va, él tiene un llamado y un encuentro con el Señor. Amén. Y es ahí cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y en ese camino Dios se le presenta, él tiene un encuentro con Dios. Y dice la Biblia que él tuvo visiones, Dios le hablaba con voz audible, Dios trata con él de una manera tremenda. Y es aquí donde yo quiero llegar, hermano, que muchas veces nosotros nos entregamos al Señor. Y cuando nos entregamos al Señor estamos en nuestro primer amor, ¿verdad? Ese primer amor de aleluya, gloria a Dios. Yo quiero, hermano, trabajar en la iglesia. Yo quiero estar, hermano, el primero cuando usted abre la iglesia. Y somos así, ¿verdad? El primer amor, que estamos ahí. Pero luego ese primer amor muchas veces se comienza a enfriar. Nos atrapa el mundo, nos atrapa los deseos de la carne. Los placeres del mundo nos absorben tanto que nos descuidamos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Y yo veo la vida de Jacob, esos encuentros que él tiene con Dios tremendo, ¿no? Dice que él veía escaleras, ángeles que venían, y la Biblia dice que él hasta luchó con un ángel por una bendición. Ahí está una alabanza, ¿verdad? Todos hemos escuchado eso, que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Amén. Y yo veo a este Jacob tremendamente, hermanos, como Dios de una manera especial trata con él. Y Jacob, hermano, tuvo a su esposa y tuvo hijos. Todos sabemos que Jacob tuvo muchos hijos con la sierva, con Raquel, con la hermana de Raquel, y tuvo muchos hijos. Pero ¿qué sucede? Que los hijos, sus hermanos, venden a José. ¿Se acuerdan de José, verdad? Venden a José. Quiero que vaya, le estoy haciendo una breve introducción para que me entienda a dónde quiero llegar. Amén. Así que no se me duerme, hermano. ¿Y qué pasa, hermanos? Que son los hermanos, ¿verdad? Son 12 hermanos. Y estos hermanos venden a José. Pero dice que los hermanos lo venden y ellos traen la túnica de José. Y José es vendido a Egipto. Los hermanos cogen, echan sangre de un cordero en la túnica y se lo llevan a su padre. Su padre, dice la Biblia, que al recibir la noticia, y aquí vamos a leer lo que nos dice Génesis, capítulo 37, verso 34. Génesis 37, verso 34. Mire lo que nos dice. Entonces Jacob rasgó su vestido, puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Amén. Vino Jacob, le dieron la noticia y dice que él rasgó su vestido, ¿verdad? O sea, lloró, se enlutó, tuvo tristeza por lo que pasó con su hijo. Verso 35 dice, y se levantaron todos sus hijos, o sea, todos los hijos que tenía se levantaron, sus hijas, para consolarlo. Imagínense, todos sus hijos y su hija para consolarlo. Pero esos hijos no consolaron a su padre. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Es tremendo, hermano, ver cómo este padre no es que no quería a los otros hijos, porque yo me imagino que los quería, pero amaba tanto a este hijo, porque acuérdese que Raquel no podía tener hijos, y le dio a José, primero su único hijo, y ya después vino Benjamín. Pero Jacob, hermano, sufrió tanto por la muerte de su hijo, que aquí me hace pensar el Señor, ¿verdad? Que cuando nosotros, lo que le estaba diciendo, nos venimos al Señor, tenemos una tremenda comunión con Dios,
conocemos los beneficios de Dios, conocemos la bendición de Dios. Sin embargo, Jacob aquí dice que él se fue enlutado a mi hijo hasta el Seol y lloró su padre. Aquí vemos, hermanos, que tanto fue el dolor de Jacob que su vida se enlutó tanto, lloró tanto, que su vida espiritual totalmente menguó y se quedó ahí. Un tiempo, no sabemos el lapso del tiempo, pero un buen tiempo se quedó sin recibir esa, porque la Biblia no dice que él volvió a tener una comunión con Dios, no habla de que Dios le habló en ese periodo de tiempo de que José estuvo en Egipto. No lo dice. Vemos que Jacob descendió su vida espiritual y cayó. Muchas veces a nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Nos pasa eso. Hemos recibido los beneficios de Dios. Dios ha tratado con nosotros, pero descendemos tanto por un dolor, por un daño, por algo que no hayan hecho. Como le dije, por el trabajo, por las circunstancias de la vida, porque mi madre me hizo aquello, porque recibí un dolor de tal persona, que mi hermano de la iglesia me hizo daño. Y muchas veces por eso estamos adoloridos, estamos tristes y nuestra vida espiritual ha decaído. Esto le estaba pasando a Jacob. Pero en el verso 45, mire lo que dice, verso 27 de Génesis. Génesis 45, versículo 27. Sabemos que José fue vendido y José, usted ya sabe la historia, ¿verdad? Que José dice que llegaron sus hermanos, ya sabe lo que le hizo, que le puso la copa, le puso el dinero, todo. Y Benjamín lo querían dejar preso ahí hasta que lo traigan. Sin embargo, hermano, vemos que en el 27 dice, ellos le contaron todas las palabras de José, o sea, a Jacob, el que estaba enlutado, el que había llorado, el que estaba triste, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José, enviaban para llevarlo a José, enviaba para llevarlo a su padre. Dice que dice ahí, su espíritu revivió. Cuando él se enteró que su hijo volvía, su hijo estaba vivo, que su hijo no estaba muerto, dice que su espíritu revivió. Estaba muerto, espiritualmente hablando. Dice, su espíritu revivió. Es curioso, hermano, ver que Jacob, un hombre que Dios le hablaba, que tenía visiones, que luchaba con un ángel, cuando le pasó a su hijo, porque ellos le entregaron, él nunca vio el cuerpo de su hijo, nunca vio las partes de su hijo destrozado por un animal, como él creía. Solamente él se limitó a creer de que su hijo había sido despedazado, viendo la vestimenta que él había dado a su hijo. Pero este Jacob, que tenía una experiencia con Dios, que tenía revelaciones, que el ángel le hablaba, nunca la Biblia muestra que se atrevió a preguntarle a Dios qué había pasado con su hijo. No lo dice la Biblia. O sea, se olvidó de quién era Dios, ese Dios que él luchaba con un ángel, luchaba con Dios para recibir esa bendición, se olvidó. Sin embargo, aquí vemos por la Biblia que dice que su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive, todavía iré y le veré antes que yo muera. O sea, su espíritu revivió y cogió como fuerza otra vez. Y si nosotros leemos el capítulo 46 y el verso del 1 al 4, mire lo que dice. Otra vez, cuando él revivió espiritualmente, mire lo que dice. Y salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio a Dios, al Dios de su padre Isaac. Y mire lo que dice el 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrarán tus ojos. Note usted, hermanos, que después que él revivió, Dios le volvió a hablar. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta tarde?
que muchas veces todos, hermanos, todos decaemos espiritualmente. Todo por algún motivo, por alguna razón, decaemos espiritualmente. Pero si tú otra vez te reconcilias con Dios, buscas a Dios, tienes una experiencia con Él, Él te revive y comienza otra vez a tratar contigo si tú te humillas y yo me humillo delante del Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces nos quedamos ahí y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. ¿Y sabes una cosa? Eres un muerto viviente, porque vienes a la iglesia, te gozas con la alabanza, te gozas por el momento, estás entre los hermanos, pero espiritualmente estás muerto. Y quiero decirte algo, que una persona viva espiritualmente se le ve, transmite, de sus poros sale la unción del Espíritu Santo, sale esa unción que de vida y no de muerte, porque muchas veces reflejamos muerte espiritual antes que vida. El cristiano, hermano, que tiene una comunión con Dios, solo habla de los beneficios de Dios en medio de las tribulaciones, habla de lo que Dios hace en su vida. El cristiano que está mal, solamente habla, ay, todo me va mal, no puedo, Dios no se compadece de mí, Dios me tiene así, Dios y le echamos toda la culpa a Dios. Pero el que tiene a Dios en su vida, aún en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, dice: Señor, yo te alabo y te amo, porque tú eres mi Dios. Así que en esta tarde, hermano, te invito a que te vuelvas otra vez a Dios, para que Dios te vuelva a dar esa vida como se la dio a Jacob. Dice que su espíritu revivió, y cuando revivió, Dios le habló. ¿Y sabe algo que me sorprende, hermano? Algo que me sorprende. Por eso yo siempre le digo al pastor: aquí no hay jubilación, pastor. No, que yo me quiero jubilar. Aquí no hay jubilación. Aquí no hay jubilación. Génesis capítulo 48, versículo 8. Y vamos a leer del verso 8 en adelante, hermanos. Amén. Quiero con esto ya concluyo. Verso 8, amén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí, o sea, en Egipto. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. ¿Quién está hablando? Jacob. Y los ojos de Israel, o sea, de Jacob, estaban tan agravados, o sea, no veía, estaba totalmente ciego. Y ¿sabe algo que me sorprende, hermano? Si usted lee la Biblia, todos los hombres de Dios mueren de viejos. O sea, la mayoría mueren de viejos. Pero si usted lee, dice: murió de tal enfermedad o murió de viejo, pero lleno de vida. ¿Sí se encontró usted con eso cuando ha leído la Biblia? ¿Por qué dice lleno de vida? Porque aunque estaban ciegos y aunque estaban viejos, su espíritu estaba lleno de vida. Brotaban de ellos la unción de Dios y no perdieron la visión aún estando ciegos. Eso que vamos a leer ahora. Jacob no perdió la visión aún estando ciego. Eso es tremendo, ¿verdad? Y dijo: acércalos a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban agravados por la vejez, que no podían ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Imagínense la bendición, ¿verdad? Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y lo tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. O sea,
él hizo esto, ¿verdad? Esto. Estaba bendiciendo al menor y no al mayor, que era el primogénito, o sea, el que tenía que recibir doble unción, doble beneficio, los beneficios, hablando de humanamente de un padre, ¿verdad? Y la bendición espiritual que iba a recibir Efraín. Esto hizo su padre, su abuelo Jacob. Y mire lo que pasa. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y mire lo que pasó. 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Se disgustó con su padre porque él no se daba cuenta que su padre estaba siendo guiado por el mismo Dios. Su padre estaba viendo espiritualmente, aunque su padre no veía físicamente. Amén. Para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito por tu mano derecha sobre tu cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé. O sea, él sabía. Hijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Verso 20 dice: y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré, Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Quiero que entendamos, hermanos, que nuestros planes no son los planes de Dios. Hay muchas veces que nosotros pensamos que lo que ven nuestros ojos es la voluntad de Dios. Amén. Esto es lo que Dios quiere, y Dios quiere otra cosa de nosotros. José se enfada con su padre porque él decía: no, si a este le corresponde, es que por herencia, por costumbre israelita, le correspondía a Manasés la bendición. Pero Dios sabe el futuro y cambia los planes. Amén. Dios hace cosas grandes en nuestra vida si nosotros, hermanos, le buscamos de todo corazón. Dios quiere cambiar tu vida, transformarla, si tú te pones en sus manos. Hermano, es tiempo de cambiar. Ya vengo diciéndolo muchos meses atrás. Es tiempo de cambiar. Nos damos cuenta cómo estamos avanzando, cómo nos estamos quedando. Muchos, hermanos, nos estamos quedando en medio camino. Y no le echemos la culpa al pastor, ni le echemos la culpa a los hermanos. Somos nosotros los culpables. Yo siempre le digo al pastor: la culpa de lo que está pasando muchas veces no son de los hermanos, es de nosotros. Porque nosotros tenemos que comenzar a clamar, a orar, a decir: Señor, cambia este pueblo, Señor, transforma este pueblo, y Dios lo va a hacer. Amén. Y una vez que la gente de adelante, la gente que está llevando este ministerio cambie, se una y sea un solo grupo, hablando a nivel de liderazgo, un solo grupo, hermano, vamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Pero si hay división, desde ya le digo, no avanzamos a ningún lado. Por eso yo siempre le digo al pastor: tenemos que estar unidos en un mismo sentir. En un mismo sentir. Si estamos cada uno por un camino y otro por otro camino, desde ya le digo, no vamos a ningún lado. No vamos a avanzar. Así que yo le animo a todos los hermanos que por alguna razón, por algún motivo, se han alejado del servicio de la iglesia, por favor, hermanos, dile: Señor, levántame en este día.
hermano, la iglesia, primero Dios te necesita y la iglesia también. Bueno, tú dirás, bueno, y Dios puede necesitar a cualquier persona, ¿no? Dios no necesita de nosotros, pero Él nos quiere usar, hermano. Amén. Y sabe, hermanos, lo que me sorprende de Jacob, él no perdió la visión en sus últimos años de vida, cuando se volvió del Señor. Por eso yo le digo al pastor, aquí no hay jubilación. Así sea cojeando, se sube, pero predica. Amén. Y yo de aquí tampoco me voy. Yo digo, Señor, hasta que tú me tengas, Señor. Pero yo, de verdad, en mi mente no está jubilarme. En mi mente no está jubilarme. Nunca lo he pensado. O cualquier cristiano que piense, es que me quiero jubilar del evangelio. Estás equivocado. Aquí nadie se jubila. Esto es hasta que Cristo venga. Amén. Hasta que Cristo venga tendrás aflicciones. Hasta que Cristo venga tendrás pruebas. Hasta que Cristo venga sufrirás, porque en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que adelante, hermano, levantémonos y digámosle, Señor, yo quiero volver a ser otra vez un verdadero creyente, Señor. Lo que le pasó a Jacob, Señor, yo no sé ese tiempo, ese periodo, yo no sé tu tiempo, tu periodo de frialdad, no lo sé. Pero muchas veces, hermano, han pasado 20 años y seguimos sentados en una silla. Han pasado 30 años y seguimos sentados en una silla. ¿Tú crees que Dios te ha llamado para eso? Dios te ha llamado, hermano, con propósito. Dios te ha llamado para que crezcas. Y como te digo una vez más, y con esto voy terminando, al verdadero cristiano, la unción se le sale por los poros cuando Dios está en su vida. Y cuando Dios no está en tu vida, lo que brotas es carnalidad. Todo reclamas, todo te va mal, todo te sale mal, todo lo que se haga está mal. Eso pasa cuando tú no te dedicas. Si tú ves algo mal, órale, ora. Señor, cambia. Señor, transforma. Pero muchas veces nos incomodamos. No estoy hablando por nadie, ¿eh? Estoy hablando lo que creo que tengo que hablar, hermano. Amén. Pero de verdad, hermanos, necesitamos su apoyo. Primero en oración. Y segundo, hermanos, en sus oraciones y en su servicio. Amén. Así que animémonos y busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, tu inmensa fidelidad, Señor. Te pido, Padre, que en esta noche, Señor, tú bendigas cada vida. Que tú nos levantes, Padre, y que tu presencia esté en nuestras vidas, tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a seguir hacia la meta que tú has trazado para nosotros.